Nos encontramos en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium de Mar del Plata en el segundo Congreso de Políticas Públicas contra las Violencias por Razones de Género, Estado Presente, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Damos inicio al panel Límites a la Violencia Política, Desafíos de la Democracia. Para esta disertación contamos con la presencia de la diputada de la Nación por la provincia de Buenos Aires, María Rosa Martínez. La senadora de la provincia de Buenos Aires, María Reigada. La diputada de la provincia de Buenos Aires, Lucía Yáñez. La auxiliar letrada del Tribunal del Trabajo número 5 de San Martín, primera funcionaria judicial trans, Cristina Montserrat Hendrixe. Y para coordinar esta presentación, le damos la palabra a la directora provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, Silvina Perugino. Gracias compañeras, compañeros, compañeres. Bueno, una enorme alegría estar hoy en el anteúltimo evento de este maravilloso congreso que estuvimos viviendo estos 2 días en Mar del Plata, de este segundo congreso Políticas contra las Violencias de Género, y con este panel que tiene una potencia feminista y política impresionante en la posibilidad de coordinarlo. Algún contexto previo a pasar la palabra a las compañeras. Plantear que la violencia política por razones de género es una violencia que fue recientemente incorporada en la ley nacional. Esto estamos hablando de diciembre del 2019, por lo tanto, en términos legales, es un camino que empezamos a andar, ¿no? Con respecto a después cómo podemos hacer para hacerla exigible. Y que el feminismo vino a complejizar un concepto que ya se trabajaba en el campo popular y en el campo de la militancia, como es la violencia política. Vino a complejizar y a invitarnos a pensar cuál es el trasfondo de género cuando esa violencia es aplicada a mujeres, lesbianas, travestis o trans. Tenemos una gran historia en Argentina lamentablemente, acerca de la violencia política. Pienso en el bombardeo a Plaza de Mayo, pienso en los golpes de Estado, en la dictadura cívico-militar. Y muchas compañeras que fueron detenidas, desaparecidas en la dictadura, fueron las que empezaron a pensar y a poner en palabras esa violencia específica que se cometió contra ellas en el marco de la dictadura. Y ahí también empezamos a hablar de violencia política. Hoy también, y lo dijimos acá, se habló en varias mesas de este congreso, estos discursos fascistas se están recobrando, se están reactualizando, ¿no? Pero si bien hubo un hecho que también se mencionó y que se va a mencionar acá, como fue la tentativa de femi-magnicidio contra nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tenemos antecedentes, ¿no? Y también en este marco y en este congreso que está hecho en homenaje a Eve de Bonafini, pienso y me acordaba de cuando intentaron detenerla a Eve ese 4 de agosto del 2016 y que el pueblo salió a defenderla, y eso también configura una suerte de violencia política enlazada con el lawfare, ¿no? Con esta guerra judicial que también en muchos casos es patriarcal. Este es el desafío que tenemos, de esto va este panel y también de los desafíos que tenemos internamente quienes militamos en nuestros propios ámbitos de militancia, porque tenemos esta doble vía de lucha, ¿no? Así que esto es un poco lo que venimos hoy a compartir con ustedes. Para mí es un gran honor y un gran placer darle la palabra a María Reigada para empezar esta conversación. Bueno, muchísimas gracias. Un honor para mí recibir la invitación, este convite, a participar en este panel, en este segundo congreso de este ministerio que hemos luchado, que es la expresión de las luchas feministas populares.
tomar este 25 de noviembre la fecha contra las violencias de género justamente es porque recordamos y no tenemos que dejar de olvidar el asesinato de las hermanas Mirabal desde la dictadura de Trujillo, aquellas hermanas que venían de visitar a sus maridos, a sus compañeros, que estaban presos también por violencia política, pero que fueron asesinadas. Y creo que empezar entonces a entender que en realidad cuando hablamos de violencia de género, la violencia de género nace desde la violencia política de intentar durante miles de años de excluir a las mujeres de la vida y de la participación política. Ese negarnos esa posibilidad es lo que después deriva en otras expresiones de la violencia de género. Así que entender que es desde este lugar tan de contexto patriarcal que sufrimos después las otras violencias, que las recordamos en este 25 de noviembre, me parece que es fundamental. Y la verdad, en el contexto en que estamos, recordar la muerte de las hermanas Mirabal, que venían de visitar, de acompañar, de pedir, de exigir la libertad de sus parejas, a mí me hace recordar, obviamente por la fecha en la que estamos viviendo, a nuestras madres de Plaza de Mayo, que enfrentaron al peor enemigo que tuvimos en nuestro país, a esa dictadura, a ese terrorismo de Estado, en el momento de mayor apogeo de la dictadura. Nuestras madres de Plaza de Mayo se encontraron y empezaron a pelear, a luchar, a exigir, a darse cuenta de lo que realmente estaba pasando a partir de ese abrazo solidario que después se expresó en las rondas de todos los jueves en la Plaza de Mayo y que todavía continúan y van a continuar a pesar de que nos arrebataron a Azucena Villaflor, a pesar de que Eve Bonafini falleció después de haber entregado muchísimos años de lucha y que nos han demostrado hasta qué punto la valentía de esas mujeres que se expresaron ante esa violencia política tan cruenta que estábamos viviendo en esa época de dictadura y de terrorismo de Estado. Recordar esto, recordar por supuesto la prisión de Milagro, que todavía no la hemos podido revertir, y por supuesto esa expresión de violencia que luego vivimos ante el intento de asesinato a nuestra querida vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estas cuestiones de la violencia política son las más difíciles de enfrentar, pero sabemos que las tenemos que enfrentar a través de todo lo que vamos realizando como construcción, las mujeres, las diversidades, que seguimos peleando para lograr eso que no es un mundo utópico, pero que es un mundo al que queremos aspirar y que hoy nos parece que se nos va alejando de las manos. Por esto que recién apuntaba Silvina, este recrudecimiento de la política del odio. No son los discursos, es la política del odio, la política de la discriminación, la política de resguardar para las élites los privilegios que generan tanta injusticia en nuestro pueblo. Bueno, esta violencia se expresa también en la violencia que se ejerce hacia la participación de las mujeres en la vida política. Y si bien tenemos legislaciones, como muchas veces decimos, estas legislaciones nos marcan una agenda para seguir peleando, porque si bien hemos logrado la paridad de género en las listas electorales, todavía estamos dando pasos importantes en la paridad de géneros en las listas sindicales. Venimos de una pelea, un congreso que no pudieron manejar desde la conducción de la CTA, donde las mujeres nos plantamos y dijimos, acá también queremos paridad de género. Y entonces empieza esa discusión, bueno, pero ¿cómo se van a cubrir los cargos? Porque en realidad quienes conducen los sindicatos, la mayoría son varones, salvo Sonia Leso, algún caso por ahí perdido. Pero bueno, de eso se trata.
¿Cómo hacemos para revertir estos cientos de años donde las mujeres fuimos excluidas? Nos encontramos en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium de Mar del Plata en el segundo Congreso de Políticas Públicas contra las Violencias por Razones de Género, Estado Presente, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Damos inicio al panel Límites a la Violencia Política, Desafíos de la Democracia. Para esta disertación contamos con la presencia de la diputada de la Nación por la provincia de Buenos Aires, María Rosa Martínez. La senadora de la provincia de Buenos Aires, María Reigada. La diputada de la provincia de Buenos Aires, Lucía Yáñez. La auxiliar letrada del Tribunal del Trabajo número 5 de San Martín, primera funcionaria judicial trans, Cristina Montserrat Hendrixe. Y para coordinar esta presentación, le damos la palabra a la directora provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, Silvina Perugino. Gracias compañeras, compañeros, compañeres. Bueno, una enorme alegría estar hoy en el anteúltimo evento de este maravilloso congreso que estuvimos viviendo estos 2 días en Mar del Plata, este segundo congreso Políticas contra las Violencias de Género, y con este panel que tiene una potencia feminista y política impresionante y en la posibilidad de coordinarlo. Algún contexto previo a pasar la palabra a las compañeras. Plantear que la violencia política por razones de género es una violencia que fue recientemente incorporada en la ley nacional. Esto estamos hablando de diciembre del 2019, por lo tanto, en términos legales, es un camino que empezamos a andar, ¿no? Con respecto a después cómo podemos hacer para hacerla exigible. Y que el feminismo vino a complejizar un concepto que ya se trabajaba en el campo popular y en el campo de la militancia, como es la violencia política. Vino a complejizar y a invitarnos a pensar cuál es el trasfondo de género cuando esa violencia es aplicada a mujeres, lesbianas, travestis o trans. Tenemos una gran historia en Argentina lamentablemente, acerca de la violencia política. Pienso en el bombardeo a Plaza de Mayo, pienso en los golpes de Estado, en la dictadura cívico-militar. Y muchas compañeras que fueron detenidas, desaparecidas en la dictadura, fueron las que empezaron a pensar y a poner en palabras esa violencia específica que se cometió contra ellas en el marco de la dictadura. Y ahí también empezamos a hablar de violencia política. Hoy también, y lo dijimos acá, se habló en varias mesas de este congreso, estos discursos fascistas se están recobrando, se están reactualizando, ¿no? Pero si bien hubo un hecho que también se mencionó y que se va a mencionar acá, como fue la tentativa de femi-magnicidio contra nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tenemos antecedentes, ¿no? Y también en este marco y en este congreso que está hecho en homenaje a Eve de Bonafini, pienso y me acordaba de cuando intentaron detenerla a Eve ese 4 de agosto del 2016 y que el pueblo salió a defenderla, y eso también configura una suerte de violencia política enlazada con el lawfare, ¿no? Con esta guerra judicial que también en muchos casos es patriarcal. Este es el desafío que tenemos, de esto va este panel y también de los desafíos que tenemos internamente quienes militamos en nuestros propios ámbitos de militancia, porque tenemos esta doble vía de lucha, ¿no? Así que esto es un poco lo que venimos hoy a compartir con ustedes. Para mí es un gran honor y un gran placer darle la palabra a María Reigada para empezar esta conversación. Bueno, muchísimas gracias. Un honor para mí recibir la invitación, este convite, a participar en este panel, en este segundo congreso de este ministerio que hemos luchado,
que es la expresión de las luchas feministas populares. Tomar este 25 de noviembre la fecha contra las violencias de género justamente es porque recordamos y no tenemos que dejar de olvidar el asesinato de las hermanas Mirabal desde la dictadura de Trujillo, aquellas hermanas que venían de visitar a sus maridos, a sus compañeros, que estaban presos también por violencia política, pero que fueron asesinadas. Y creo que empezar entonces a entender que en realidad cuando hablamos de violencia de género, la violencia de género nace desde la violencia política de intentar durante miles de años de excluir a las mujeres de la vida y de la participación política. Ese negarnos esa posibilidad es lo que después deriva en otras expresiones de la violencia de género. Así que entender que es desde este lugar tan de contexto patriarcal que sufrimos después las otras violencias, que las recordamos en este 25 de noviembre, me parece que es fundamental. Y la verdad, en el contexto en que estamos, recordar la muerte de las hermanas Mirabal, que venían de visitar, de acompañar, de pedir, de exigir la libertad de sus parejas, a mí me hace recordar, obviamente por la fecha en la que estamos viviendo, a nuestras madres de Plaza de Mayo, que enfrentaron al peor enemigo que tuvimos en nuestro país, a esa dictadura, a ese terrorismo de Estado, en el momento de mayor apogeo de la dictadura. Nuestras madres de Plaza de Mayo se encontraron y empezaron a pelear, a luchar, a exigir, a darse cuenta de lo que realmente estaba pasando a partir de ese abrazo solidario que después se expresó en las rondas de todos los jueves en la Plaza de Mayo y que todavía continúan y van a continuar a pesar de que nos arrebataron a Azucena Villaflor, a pesar de que Eve Bonafini falleció, después de haber entregado muchísimos años de lucha y que nos han demostrado hasta qué punto la valentía de esas mujeres que se expresaron ante esa violencia política tan cruenta que estábamos viviendo en esa época de dictadura y de terrorismo de Estado. Recordar esto, recordar por supuesto la prisión de Milagro, que todavía no la hemos podido revertir, y por supuesto esa expresión de violencia que luego vivimos ante el intento de asesinato a nuestra querida vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estas cuestiones de la violencia política son las más difíciles de enfrentar, pero sabemos que las tenemos que enfrentar a través de todo lo que vamos realizando como construcción, las mujeres, las diversidades, que seguimos peleando para lograr eso que no es un mundo utópico, pero que es un mundo al que queremos aspirar y que hoy nos parece que se nos va alejando de las manos. Por esto que recién apuntaba Silvina, este recrudecimiento de la política del odio. No son los discursos, es la política del odio, la política de la discriminación, la política de resguardar para las élites los privilegios que generan tanta injusticia en nuestro pueblo. Bueno, esta violencia se expresa también en la violencia que se ejerce hacia la participación de las mujeres en la vida política. Y si bien tenemos legislaciones, como muchas veces decimos, estas legislaciones nos marcan una agenda para seguir peleando, porque si bien hemos logrado la paridad de género en las listas electorales, todavía estamos dando pasos importantes en la paridad de géneros en las listas sindicales. Venimos de una pelea, un congreso que no pudieron manejar desde la conducción de la CTA, donde las mujeres nos plantamos y dijimos, acá también queremos paridad de género. Y entonces empieza esa discusión, bueno, pero ¿cómo se van a cubrir los cargos? Porque en realidad
quienes conducen los sindicatos, la mayoría son varones, salvo Sonia Leso, algún caso por ahí perdido. Pero bueno, de eso se trata. ¿Cómo hacemos para revertir estos cientos de años donde las mujeres fuimos excluidas? Familiar, político, sindical, en el mundo público hemos sufrido violencia. Y por lo tanto, poder desandar eso, poder desarmar eso, es solamente con nuestra participación y cada vez ocupando mayores lugares de posibilidades de ejercer las políticas públicas y de definir las políticas públicas. Ahora nos sigue la palabra Lucía Yáñez. Tengo este, ¿querés que agarre este? Bueno, hola a todos, todas, todes, casi todas. Veo como en la mayoría de los espacios que nos encontramos a debatir parte de los derechos que nos asisten y los derechos que todavía no tenemos, pero que sabemos que son nuestros, así que vamos por ellos. Y la verdad que es un honor poder participar hoy de este espacio. Le agradezco mucho a Estela, con quien trabajamos un montón, a Flavia, a Silvina, a todos los equipos, la veo a Sonia, a Ariel, no sé, a Vicente, a Noé, que me recibió, a todo el equipo del ministerio, o la ministeria, como le gusta más decir a las compañeras, de las mujeres políticas de género y diversidad, que sigue siendo para nosotras, para nosotres, una novedad, pero por sobre todo un orgullo el que pueda existir en el marco de la provincia de Buenos Aires y de la República Argentina como espacios nuevamente faros de nuestra región y faros en el mundo, porque a nosotros los argentinos y las argentinas nos cuesta autodeterminarnos como importantes en términos regionales, como importantes, como valorizarnos en términos culturales y sin embargo en estos temas somos realmente faros de un montón de espacios. Hoy es un día difícil para nosotras, para nosotres, especialmente para los y las que somos platenses, porque hoy encontraron muerta a Eliana, así que en el Día Internacional contra las Violencias de Género tenemos nuevamente un femicidio, tenemos una víctima y tenemos una compañera que no va a volver a su casa, con lo cual realmente no es un día fácil en términos de la expectativa que teníamos de poder encontrar a Eliana y de lo que viene pasando ya sistemáticamente, no solo en nuestro país, sino en el mundo, pero que cada vez le ponemos mayor visibilidad, cada vez podemos realmente nombrarlo más, podemos hablarlo más y también ponerlo en la agenda del cotidiano, ¿no? El hecho de que hayamos dejado de decirle a los crímenes pasionales, aun cuando nos encontramos con gente mayor, adulta mayor, y a veces nos dice, bueno, esto es un crimen pasional, y yo digo, ¿qué está diciendo? Y en realidad tiene que ver con que estos últimos años han sido años de muchísimas modificaciones para nosotros en términos estructurales, para nosotras. Han sido cambios que nos han modificado la vida, que nos han modificado la manera de existir, que nos han modificado la manera de pensar y que por sobre todo hemos logrado hacer de este pedacito de mundo un mundo mucho más libre para los pibes, las pibas que vienen atrás nuestro. Y realmente para mí eso es un orgullo increíble que tiene que ver especialmente con la conducción de Cristina Kirchner y los últimos 4 años de sus 8 años de gobierno con la ampliación más grande de derechos de la historia para las mujeres y las diversidades y para todos los grupos, ¿no?, que sufren en nuestro país. Hoy pensaba un poco de qué iba a hablar cuando hablábamos de violencia política, porque la verdad que es un concepto que para las que hacemos poco, que estamos en la función más vinculada a la función electiva, son conceptos novedosos, son conceptos que uno tiene que a veces que ir a buscar y repasar y decir, che, bueno, pero yo soy víctima de violencia política. Me hicieron una entrevista el otro día unas chicas de la facultad que estudian psicología social y me decían, ¿vos viviste alguna situación de violencia política? Y yo por dentro decía, y sí. Y después, bueno, trataba de repasar cuáles son las cuestiones que nos vinculan a la violencia política, cuáles son las cosas que nos pasan a las legisladoras y cómo a medida que hablamos con las legisladoras, no solo de nuestro bloque, sino de los otros bloques, vemos la misma situación, ¿no? Vemos algo que creo que le pasa a todas las que hacemos política. Y en eso me puse a pensar, entonces, bueno, ¿en dónde residen los privilegios de los varones? Digamos, ¿cómo hacemos para...? Porque a veces
yo creo que nosotras, hoy hablamos un poco con las compañeras de que somos un poco inocentes a veces en el peronismo. A nosotros nos tildan de poco republicanos, de que no respetamos la división de poderes, y siempre somos les que más respetamos la división de poderes, siempre estamos pensando alternativas democráticas, republicanas, siempre tratamos de construir desde el diálogo, y sin embargo se sigue mintiendo en relación al modo político que tenemos de construir. Pero a veces me parece que somos un poco inocentes en pensar que los varones van a renunciar abiertamente a sus privilegios. Me resulta un poco inocente decir, bueno, pero en realidad los varones tienen que renunciar a sus privilegios. Compañeras, compañeros, eso no va a pasar. No van a renunciar a sus privilegios los varones. Porque no existe casi en la historia grupos que hayan renunciado a sus privilegios y porque en la mayor medida los varones no son tan conscientes de sus privilegios. Digo, a veces a mí me cuesta hasta discutirlo con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, que se entienda desde el lugar en el que hablamos, que puedan entender mínimamente lo que nos ha tocado vivir como mujeres durante toda nuestra vida y mucho más aún con las diversidades. Mi hermana le decía el otro día a un compañero en una discusión que tuvimos, le decía, vos no tenés idea de lo que es caminar a las 5 de la mañana y tener miedo que te pase algo yendo a tu trabajo. Y realmente creo que ese compañero por su cara tomó una cierta conciencia de decir, che, no, esto a mí nunca me pasó. Esto nunca me pasó. Sí, puedo tener miedo que me roben el celular, pero nunca tuve miedo de que me ultrajen, de que me agarren, de que me secuestren, de que me violen, de que me abusen o de que de alguna manera abusen de mi persona. Y me parece que en eso de pensar cómo se construye el poder y cómo se logran equilibrar los privilegios, pensaba, bueno, ¿cómo se piensa? ¿Cómo construimos el poder? Bueno, yo pienso que al poder o te lo dan, más sistema monárquico, estructural, ¿no? El poder que venía de Dios y se lo daban a los hijos, los reyes. El poder se lo toma, ¿no? Más sistema napoleónico, si se quiere, o las dictaduras que tomaron el poder sin ningún tipo de legitimidad, o el poder se construye desde la legitimidad. Y creo, compañeras, que nosotros, compañeras, compañeres, hemos logrado un punto en la historia de nuestro país, pero sobre todo en la historia de la humanidad en este siglo, en este momento histórico, que tiene que ver con que logramos construir legitimidad sobre lo que nos corresponde. Y obvio que todavía nos falta, y obvio que nos va a seguir faltando. Pero sin embargo, cada día más hemos logrado o tomamos conciencia sobre cosas que nos pasan. Y esto también tiene que ver con la violencia política, y esto también pasa en la violencia política. Recién María decía algo que charlamos adentro, que en nuestra Cámara no hay ninguna secretaria mujer. Todos los secretarios son varones. Todos los presidentes de bloques, salvo un unibloque que tiene una mujer. Bueno, sí, en diputados, perdón. No, en el Senado sí, nosotros tenemos una mujer muy importante, que es Teresa García. Pero digo, en diputados todos son varones, salvo un unibloque, que es una mujer. Por supuesto, presidenta de su bloque, porque ya sería una cosa imposible, si no. Pero la verdad es que estamos ante una situación de desigualdad. Y nos cuesta en ese posicionamiento que las personas que toman las decisiones puedan ser las compañeras. Digo, esto también nos pasa más en la macro, si se quiere. Aún cuando en la Argentina la persona más importante de la política argentina es una mujer, es la jefa de nuestro movimiento político, es nuestra compañera, nuestra conductora Cristina Kirchner, las mesas de decisiones políticas en general están colmadas de varones. Y en eso empiezo a pensar un poco más en lo que tiene que ver con nuestra tarea, por ahí más desde el lugar que a uno le ha tocado ocupar, que hemos trabajado en general muchos temas que tienen que ver con acceso a la justicia y con asistir víctimas. Y ahí también pasa lo mismo, ¿no? ¿Quiénes dirigen los ministerios? ¿Quiénes dirigen el poder ejecutivo, mismo que en el legislativo? En cualquier gobierno, en cualquier gobierno. ¿Quién lo dirige? Generalmente los varones. ¿Quiénes asisten? Las mujeres. ¿Quiénes son las que principalmente están en el territorio? Las mujeres. Cuando hay equipos interdisciplinarios de acompañamiento, ¿son varones o son mujeres? Mujeres. Cuando hay equipos para asistir niñeces, ¿varones o mujeres? Mujeres. Cuando hay equipos para asistir personas con discapacidad o el acompañamiento, ¿varones o mujeres? Mujeres. ¿Más maestras o más maestros? Mujeres. Bueno, la realidad es que eso se está derivando. Siempre se derivó, pero sigue ocurriendo. Hay más directoras
delinea mujeres que varones, pero hay muchos más subsecretarios que subsecretarias y más ministros que ministras. Entonces, esto nos pone ante una disyuntiva de discutir ciertas cuestiones. Digo, porque me parece que hay algo que está pasando que decía María recién, que en el reparto de cargos estamos desequilibrados, pero que por sobre todo también se crean muchos estigmas sobre nosotras, ¿no? Esto no sé si pasa en la Cámara de Senadores ni en Diputados Nacionales, pero yo veo en la Cámara de Diputados de la provincia y en muchos lugares que si las mujeres somos combativas y somos bravas. Nosotras las chicas somos bravas. No, tal es brava, Lucía es brava. Me autodetermino como tal y con orgullo. Los varones, nunca escuchas decir, este varón es muy bravo. En general, no, es muy pillo, ¿viste? Medio pillo. Pero ¿cómo? ¿Nosotros somos bravas? Los chicos son pillos. Cuando hablamos de los lugares, muchos te dicen, no, pero los lugares hay que ocuparlos por capacidad, no por cupo. Pero compañeros, ¿ustedes saben lo que nosotras tuvimos que demostrar para estar en los lugares que estamos? ¿Ustedes tienen alguna idea de la cantidad de veces más que demostramos las compañeras por sobre los compañeros, las mujeres por sobre los varones? Digo, bueno, me parece que esos son puntos en los que nosotros nos podemos anclar para discutir en el debate sobre la construcción política, más allá de la violencia política, sino sobre la construcción política, sobre empezar a pensar cuál es el punto de partida sobre el que estamos construyendo lo que se viene en la Argentina en la política. Y ahí pensaba, yo hablo como un loro, Silvia, así que decime, pero voy a tratar de ser breve, ¿contra quién tenemos que pelear? ¿Contra qué tenemos que pelear? Entonces, algunos ítems para decir, bueno, por lo menos para mí, ¿cuál es el ordenamiento sobre lo que tenemos que pelear? Yo me acuerdo cuando era chica que salió Titanic, que la vimos todos como 50 veces en esa época, y yo pensaba cuando decían las mujeres y los niños a los barcos, yo le decía a mi familia, ¿las mujeres por qué van a los barcos primero? No, nunca estuvo en mi naturaleza inicial y creo que es parte la desigualdad, ¿no? Cuando uno es más chico, realmente no hay un grado de conciencia sobre la desigualdad. Y aún así pensar, bueno, somos iguales las mujeres y los varones. Claro, pero después cuando vas viendo cómo se construye culturalmente las sociedades, vamos encontrando dónde te tiran para abajo, digamos, ¿no? Cómo la vulnerabilidad te va llevando, cómo el sistema patriarcal te va empujando hacia abajo. No es que no te empuja hacia arriba, te empuja hacia abajo. Y creo que ese es el punto, es sacarnos las pesas, es desanclarnos. Nosotras no queremos que nos empujen para arriba, nosotras queremos que nos saquen los anclas que tenemos puestos solamente porque una cultura lo determinó, compañera. Eso es la igualdad. Es caminar desde el mismo lugar, es no pensar que la meritocracia existe porque partimos de diferentes lugares. Y eso es poder pensar a la igualdad. Entonces pensaba, bueno, ¿contra qué tenemos que pelear? Y bueno, tenemos que pelear contra el individualismo. Tenemos que pelear contra el individualismo. Yo creo que lo que nos ha pasado a nosotros y a nosotras, especialmente aquellos y aquellas que hemos pasado por las universidades públicas y mucho más aún por las privadas, que la mayoría de las universidades han sido pensadas de un lineamiento liberal e individualista. Y nuestras profesiones están pensadas como pequeñas cajitas. Yo, abogada, yo me dedico a lo legal, yo no tengo que hacer una escucha. Vos, psicóloga, bueno, vos escuchá, la trabajadora social hace otra cosa, el sociólogo hace otra cosa. Eso no es verdad, eso es imposible. Yo lo digo siempre, yo me recibí de abogada y no venían al estudio y me decían, hola, ¿qué tal? Si tengo una sucesión, toma, te la dejo, me voy. No, te cuentan todos los problemas que tienen con la familia, con los hermanos, los hijos. Vas encontrando cosas, decís, acá hay una situación de violencia y acá tenés que hacer un usucapión y acá no sé qué y acá tenés otro problema. Nunca está individualizado, porque las personas somos sujetos, pero no sujetos individuales. Somos sujetos en el marco de un contexto, de una cultura, de una sociedad. Entonces tenemos que dejar de tener nuestra vida pensada en pequeñas cajitas. Esto pasa mucho en el Poder Judicial. Vos vas al Poder Judicial y te dicen, no, esto está en la asesoría pericial. Bueno, pero ¿llamaste? No, asesoría pericial. Ni idea. Yo no me ocupo de eso. Pero es tu caso, si no. No sé, me mandará un informe, vemos, qué sé yo. Y esto está en el equipo técnico. Y entonces te pasás pimponeando y vas de acá para allá. ¿Y eso por qué es? Porque no hemos logrado salir del individualismo. No hemos logrado todavía entender, acá lo veo a Néstor, que tiene en su facultad, la única cátedra que trabaja la interdisciplina en toda la Universidad de La Plata, junto con la de Psicología Social,
para poder pensar realmente cómo se puede asistir cuando hay vulnerabilidades, cómo se puede resolver los conflictos sociales si no es pensándolos desde la integralidad. Imposible desde la individualidad. No va a pasar, no vamos a resolver nada. Tal vez nos dará, no sé, cierta paz. Digo, yo a veces pienso, tal vez hay gente que sentirá, dice, bueno, yo ya firmé este escrito, listo, ya saqué el expediente, y se va tranquilo a la casa. Yo no tengo esa personalidad, yo me voy rosqueando, re enojada a mi casa de que eso no se resolvió. Entonces, me resulta que es algo contra lo que tenemos que luchar. Otra cosa contra la que creo que tenemos que luchar es contra la desregulación. ¿Y en esto qué quiero decir? Muchos y muchas, y yo también lo pienso, decimos, che, las leyes solas no sirven para nada, así que no se ilusionen. Vamos a sacar una ley, pero si no activamos después socialmente no logramos avanzar nada. Sí, lo pienso, pero mucho más pienso que cuando estamos en el territorio y cuando nos toca asistir y cuando hay una compañera que sostiene, una promotora de salud, de derechos, de acceso a la justicia, de género, de cualquier tipo de situación en el territorio y no hay norma ni método para determinar lo que tenemos que hacer, estamos solas. Estamos solas. Y eso es aún mucho peor. Y creo que hay un afán de convencimiento de a momentos que, bueno, la construcción de métodos no es tan importante. No concuerdo. Creo que tenemos que pelear contra eso. Creo que tenemos que hacer ateneos como están haciendo, como este Congreso. Ateneos, encontrarnos, charlar de los problemas que ocurren en los diferentes lugares de una provincia tan grande como esta, con 135 municipios, con 135 diferencias absolutas, con pueblitos que van desde 400 habitantes hasta ciudades de 2 millones y pico de habitantes. Es imposible pensar que todas pueden tener la misma solución, pero los problemas existen en todos los lugares. Y no tenemos que estar solas al momento de pensarlo, solas, soles. Por supuesto que tenemos que pelear contra la falta de justicia. Eso es un problema central. Digo, esto lo vemos todos los días. La falta de justicia rompe el pacto democrático, digo yo. No existe democracia si no hay justicia. Porque ¿quién garantiza entonces los derechos? Es la última ratio de los derechos. Si no logro que se me cumplan, bueno, sí, ay. Si no logro que se me cumplan, necesito un espacio y está pensado para eso, para la garantía de los derechos. Contra la desjerarquización de los espacios territoriales. Contra eso también tenemos que luchar. Tenemos que lograr darle jerarquía a algo de lo que habla Estela, de lo que ha trabajado mucho este ministerio. Darle jerarquía a los trabajadores y las trabajadoras de los territorios, aquellos que le ponen el cuerpo, el corazón, el alma, al trabajo permanente con aquellos y aquellas que tienen problemas todos los días y que son quienes acompañan, quienes asisten, quienes permanentemente logran soluciones a problemas que a veces no tienen mucha solución. Para terminar, creo que el elemento más fuerte de la violencia política es el lawfare. Y lo voy a decir muy cortito, creo que todas conocemos y todos, los compañeros y las compañeras del peronismo, lo que es el lawfare y lo grave que es el lawfare. Y el lawfare no es algo tan nuevo, pero sí es algo que se ha masificado en el último tiempo y ha pasado regionalmente y ha destruido nuestro sueño de la patria grande. No sé si lo destruyó, por lo menos lo desarmó en un momento. Ahora lo estamos reconstruyendo, con Lula presidente, con Boric, estamos en Colombia, vamos a acompañar para que Ecuador pueda volver a tener un gobierno nacional y popular, con Castillo en Perú. Digo, pero bueno, logró desarmarnos. Y acá otra discusión. Vayamos nuevamente por la ley de medios. Vayamos por la ley de medios. Sabíamos que era una discusión que iba a ser muy difícil. ¿Cómo no? Nos costó muchísimo, nos costó un fallo de la Corte, tuvimos que ir a pelear 1000 veces. Bueno, compañeros, compañeras, podía darse que cuando venga la derecha la saque. Vayamos de nuevo por esa lucha. La ley de medios es una garantía de que todas las voces tengan espacio en nuestra democracia y tenemos que ir por ella. Y por último, para no extenderme mucho más, decirles, a mí me gusta el Gordo Cassiari y venía escuchando el otro día un cuento del Gordo Cassiari que no me gusta porque en realidad es una manera de decirle cosas malas haciéndose el bueno, que se llama Messi es un perro, que capaz que lo conocen, que es un cuento. Pero en una parte Cassiari dice que cuando él entra al Camp Nou, porque él vivía en Barcelona, ahora vive acá en Argentina, se dice a sí mismo, Gordo, fíjate qué privilegiado que sos sos fanático de un deporte y podés ver al mejor jugador del mundo a 15 minutos de tu casa.
Y yo me siento una privilegiada de que me toque este tiempo histórico donde el mundo está cambiando estructuralmente, donde pudimos vivir el mundo analógico y el mundo digital, que pudimos dar vuelta a un cassette. Éramos chiquitos y dábamos vuelta a los cassettes con una lapicera o con un lápiz, hasta hoy que reproducimos lo que queremos en el momento inmediato y producimos contenido permanentemente. De vivir 40 años de democracia, de ser la primera generación de estos últimos siglos que vive 40 años seguidos de democracia, compañeros y compañeras. Y eso es muchísimo para nuestra Argentina. Y eso tiene que ver con la lucha de tantos y tantos compañeros y compañeras que dieron su vida por este país y que además siguen construyendo una línea para vivir en democracia. De conocer y escuchar en vivo y en directo a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que todos los días rogamos para que puedan estar más tiempo acá con nosotras, porque son todas muy grandes y perdimos a Eve en estos días, pero podemos verla, podemos escucharla y podemos acompañar la lucha de las mujeres, para mí, las políticas más importantes de nuestro país, junto a Cristina Kirchner, sin duda, en toda la historia del siglo XX. Ya termino. De vivir la segunda etapa de derechos más maravillosa de nuestro país, que es las 12 años de Néstor y Cristina, que fueron increíbles y me tocó vivirlos como joven, como adolescente. De vivir el Yo Te Creo y poder acompañar con cada uno de ustedes y cada una de ustedes aquellos, aquellas, aquelles que dicen que algo les pasó y que hay alguien al lado diciéndole yo te creo y te acompaño. Eso es nuevo en este país, eso es nuevo en este mundo y eso es maravilloso. Y por último, de poder vivir junto a ustedes, a mis compañeras, a mis compañeros, a mis compañeros, que todos los días aprendo algo, que todos los días me formo un poco más, me deconstruyo y puedo realmente pensar que podemos ser mejores, vivir mejores y dejarles a los pibes y las pibas, los pibis que vienen atrás, un mundo donde van a ser más libres, donde van a poder vivir felices y donde van a poder vivir en paz, que es el derecho que debiera tener cada uno de los niños y niñas, niñes de nuestro país. Nada más, gracias, compañeros. Bueno, le paso la palabra a la compañera diputada nacional. Perdón, sí. Yo me estaba adelantando. A Cristina Montserrat Hendrickse. Bueno, buenos días a todas, todes, todos. Y bueno, voy a tratar de abordar el tema de los límites, ¿no?, a la violencia política. Silvina refirió algunos hechos históricos de violencia política, el bombardeo de la Plaza de Mayo, el golpe de Estado del 76, los desaparecidos, hasta llegar al reciente hecho de la tentativa de femicidio, de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y siempre que ocurrieron estos hechos, que se efectivizó, se concretó en hechos, la violencia política, previamente se generaron climas, ¿no? O sea, el mismo discurso de Salvador Allende, ese discurso famoso y póstumo del 11 de septiembre de 1973, él decía que la reacción había creado el clima, ¿no? Y bueno, esa creación de clima vinculada a los discursos de odio es el paso previo y necesario para poder llegar a la violencia política, para poder plasmarla en hechos. Entonces también tenemos que ver qué limitaciones hay y qué limitaciones deberíamos crear para tratar de reducir los efectos o controlar los efectos de esos discursos de odio. Los discursos de odio generalmente se amparan en un derecho importantísimo para la democracia, que es la libertad de expresión, ¿no? El derecho de toda persona a expresar sus ideas libremente. Que esto está reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, que en el año 94 fue incorporada a nuestra Constitución. Para quienes no están en el tema jurídico, el derecho es como una pirámide, ¿no? No todos son caciques, no todas las leyes son caciques, sino que hay unas que mandan y otras que obedecen, y en esa cúspide, en esa pirámide, arriba de todo, está la Constitución y están los tratados internacionales de derechos humanos, y entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, que regula la libertad de expresión, la reconoce como derecho humano
y establece la prohibición de censura previa. No se puede hacer callar a alguien antes de que hable. Y también establece que solo hay responsabilidad ulterior. O sea, respondés después de que dijiste lo que dijiste. Dijiste un discurso de odio, afectaste la honra y la dignidad de una persona, respondés después. Sin embargo, la misma convención establece limitaciones a esa censura. Está en el artículo 13 y el inciso quinto del artículo 13 dice que estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio racial, del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. No habla, no nombra ideología, pero dice por cualquier motivo. O sea que se podría prohibir la propaganda que incita al odio. Esta propaganda que incita al odio la vemos todos los días, ¿no? Se hablaba recién, hablaba la compañera de la estética, ¿no? De cómo nos estigmatizan por la estética. Y bueno, hemos visto a Javier Checopar burlarse de cuando asumió como ministra la Batakis, y se burlaban y lo naturalizamos, esos chistes, tomamos como algo natural. La estigmatización del adversario convertido en enemigo y después desnaturalizada su humanidad, deshumanizado. Y al no ser humano, bueno, todo está permitido. Se lo puede exterminar, se lo puede matar. Era la lógica de la dictadura, ¿no? Que los adversarios no tenían ningún derecho. Ahora, estas limitaciones a la libertad de expresión, ¿qué límites se encuentran en nuestra legislación? La primera que encontramos está en la ley antidiscriminatoria, la 23.592, que pone en cabeza de la persona que sea discriminada la posibilidad de exigir el cese de la discriminación y una indemnización. Una indemnización para reparar el daño moral que le causó esa discriminación. Lamentablemente, frente a los medios no hay ningún precedente de una demanda contra un medio por actos discriminatorios. Sí ha habido demandas por lesiones a la honra y la dignidad de la persona. Y en esto el Poder Judicial ha sido muy laxo y muy flexible, haciendo prevalecer la libertad de expresión por sobre la honra y la dignidad. Y lo vemos en el reciente caso de la Cámara Civil de la Capital Federal, no recuerdo qué sala fue, que rechaza o confirma el rechazo de la demanda que Cristina Fernández de Kirchner le hace a Eduardo Feynman por tratarla de chorra, se la llevaron toda, bueno, ya conocemos todas las estigmatizaciones que construyó el discurso de odio. Entonces, bueno, quizá también deberíamos encarar, ya no desde el punto de vista individual de la lesión de la honra y de la dignidad de la persona damnificada, sino desde el punto de vista de la discriminación a la opinión política, de la discriminación a un partido político o a una expresión política, que hoy son materia común en los medios. El Cuca, el Cabeza de Termo, el Choriplanero, no sirven para nada, seguro que vivís del Estado. Y bueno, todo lo que pueden leer todos los días si se meten, si tienen la fuerza del valor de entrar en las redes y discutir con gente de derecha, seguramente se van a recibir todo ese tipo de escupidas. Y bueno, entonces, bueno, esto es lo que da la ley antidiscriminatoria. Y establece también la pena en el artículo 2, que eleva en un tercio el máximo, en un tercio el mínimo y en la mitad del máximo, de todo delito que sea cometido por odio racial, religioso o nacionalidad, pero no incluye el odio político. O sea que, como es materia penal que tiene prohibida la analogía, o sea, no puedo copiar e integrar el delito tomándole prestado a otra norma, queda excluido. No existe un delito en este país
que pene el odio ideológico. Sí pueden incluirse otras categorías en los reclamos civiles. Hay un fallo de la Corte del año 21, el caso Caminos, donde incluye la discriminación por género en un juicio laboral donde una maestra de un colegio confesional había sido despedida en la provincia de Córdoba porque había aparecido en los medios mostrando que había iniciado una relación de pareja con un ex alumno del colegio donde vivía. Bueno, no era la buena mujer, no era la buena docente y fue despedida. Inició el juicio por despido discriminatorio que lo perdió en primera instancia en la Cámara, en el Superior Tribunal de Córdoba, pero lo pudo dar vuelta en la Corte porque la Corte entendía que las categorías para discriminar que describe el artículo 1 de la ley antidiscriminatoria eran ejemplificativas y no taxativas. Pero esto que sí sirve para el derecho civil no sirve para el derecho penal. No tenemos ningún delito que pene por odio ideológico o por pertenencia ideológica. Y disculpen que use el machete, estudié, pero no me acuerdo. Son muy buenos, pero el machete Siempre. Y bueno, también el artículo 3 de la ley antidiscriminatoria tiene un tipo penal, pero no incluye a la violencia por razones políticas. En el Código Penal, el artículo 80 fue modificado en el año 2012, donde se incorporaron las agravantes de lo que llamamos femicidio, que es el homicidio en contexto de violencia de género, que en lugar de aplicar una pena de 8 a 25 años, la incrementa a prisión perpetua. Y también incluye el homicidio por odio, pero es por odio a una raza, a una religión, a la identidad de género o a la orientación sexual. No está incluida en el tipo penal, no está incluida la violencia política, el odio por violencia política. Y tampoco da lugar, el artículo 50 del Código Penal no da lugar a la reincidencia, a la pena cumplida por delitos políticos. Sabac Montiel, si es condenado y después comete otros delitos, no va a ser computado, si se lo califica como delito político, a su atentado, a su tentativa de magnicidio, de femicidio, no va a ser computado a los fines de la reincidencia, que tiene efectos. O sea, cuando vos tenés muchas reincidencias, ya te ponen otro tipo de castigo. Y no lo tengo en el machete, pero me lo acuerdo, que entre los incisos está también el agravante con pena de prisión perpetua al que cometiera homicidio contra policías o miembros de las fuerzas de seguridad, estando ellos en funciones o en razón de ser policías. O sea, si lo mato porque es el pata de lana, no. Si lo mato para robarlo, no. Pero si lo mato por policía o porque está en funciones de policía, tengo la pena de prisión perpetua. Y fíjense qué cosa, ¿no? Bueno, cuando se hizo eso estarían matando a muchos policías, pero no estaban intentando matar vicepresidentas. O sea que, bueno, es un desafío, ¿no?, para el Congreso que toda la línea sucesoria de la institución democrática, presidente, vicepresidenta, toda la línea de sucesión, también tuvieran el mismo agravante, o al menos el mismo agravante que existe para las fuerzas de seguridad, salvo que tengamos un resabio de la dictadura y creamos que la vida por su función pública de un policía vale más que la vida de una vicepresidenta. Bueno, y en el Código Civil y Comercial también está la posibilidad de demandar a quien ofende, esto vinculado a la honra y a la dignidad, no a la discriminación, no al odio. Y sí hay un caso de censura, pero no contra un medio, sino un caso de la Corte Suprema en su composición del año 2009, no la de ahora, ¿no? Y donde confirma una sentencia de la Cámara Electoral donde le rechazó
la personería a un partido político, que era el partido político Nuevo Triunfo, dirigido por Biondini, no sé si lo recordarán. Y bueno, entre ellos dicen, no quiero ponerme a leer para no aburrirlos, es viernes, es tarde, pero más o menos dice que la Argentina se obligó a respetar y efectivizar los derechos humanos, entre ellos el derecho a la no discriminación, y entonces no puede validar un partido político que dice que va a desbaratar la red homosexual que contamina la Argentina y que trata de subhumanos a un montón de categorías y de colectivos vulnerables y que usaba simbología muy similar a la del Tercer Reich, a la del nacionalsocialismo. Y bueno, por eso este partido no fue habilitado. Después Biondini se maquilló, cumplió los recaudos, ¿no? Y le habilitaron otro, bandera vecinal, creo que es algo así, pero no puede usar la esvástica, ni hacer el saludo nazi, ni hacer de Mickey Vainilla cuando hace sus actos políticos. ¿Qué nos queda pendiente? Bueno, ya más o menos sugerí el tema de penalizar la violencia política, cuando el crimen se comete por odio político o por odio a la ideología, ¿no? Ahora que está de moda la ultraderecha, anticomunista, hasta la reta es comunista para esta gente, la ministra Cunha, todos son comunistas menos ellos. Y lo peor de todo es que, bueno, que todo esto se difunde en los medios y nosotros con la nuestra, como le gusta decir a la derecha, financiamos eso con la pauta oficial, con la publicidad oficial, la de Nación, la de las provincias y la de los municipios. Hacemos publicidad en esos medios, en la franja horaria en que están esos programas, el de Canosa, el de Babi Echecopar, por nombrar algunos, si no vamos por la radio y ni hablar por las redes. Y entonces estamos pagando nuestra propia discriminación, ¿no? Por ejemplo, América 24. América 24 fue el segundo en pauta oficial en el año 2021 con 690 millones de pesos. Y en A24 tenemos a estos dos que nombré, Viviana Canosa, bueno, por suerte ya no lo tenemos más, y a Babi Echecopar. ¿Cómo, perdón? A Feynman. Feynman estuvo también, que se pasó a La Nación más. Bueno, esto si lo googlean, pauta oficial 2021, hay una nota de La Nación lo publica, está enojado porque no está claro, no está entre los primeros, ¿no? Primero está el grupo Clarín, aunque le sorprende, y segundo América 24. ¿Y esto por qué? Bueno, hay 3 fallos de la Corte en distintas composiciones, en distintas épocas. El primero, el año 97, que es emisiones platenses contra la Municipalidad de La Plata, donde le habían quitado la pauta, demanda que se la devuelvan y llega hasta la Corte, y la Corte dice que retirar la pauta oficial en forma discrecional, arbitraria, sin ninguna justificación, es un modo de censura indirecta. Se estaría violando la libertad de expresión. Esto lo repite la Corte en la composición del año 2002 en el caso Editorial Río Negro, Sociedad Anónima, contra la provincia de Neuquén, que también le había quitado la pauta, creo que era Sovich en esa época, le quitó la pauta editorial al diario Río Negro porque escribía notas que no le gustaban a Sovich. Y después Editorial Perfil contra Estado Nacional del año 2011 también ratifica esta doctrina de la Corte de que no se puede quitar la pauta en forma arbitraria. Y hago eje en esto, en forma arbitraria. Si yo que me obligué como Estado ante la comunidad internacional, ante la comunidad interamericana, a no discriminar, a respetar el derecho a la no discriminación y a tomar medidas de derecho interno para efectivizar ese derecho a la no discriminación, no sería arbitrario suspender, reducir o eliminar directamente la pauta oficial si en forma objetiva y con una ley previa, como marca el artículo 13.5 de la Convención Americana,
que tiene que haber una ley. Si hay una ley que establezca en forma objetiva las justificaciones para quitar la pauta, ya no serían aplicables estos fallos de Editorial Perfil, de Editorial Río Negro y de Editorial Platense. Y dejaríamos de financiar, que se la paguen ellos, ¿no? El que quiera un odiador, que se lo pague. Bueno, esto es más o menos lo que nos quedaría pendiente, como límites, ¿no? Poquitas cosas, pavaditas, modificar el Código Penal y ir contra los medios. Lo van a sentir como, claro, vamos a tener a todos en contra, pero vale la pena intentarlo y hacer eje en las cuestiones objetivas, ¿no? De definir bien el discurso de odio y cuándo esto sería causal para quitar la pauta, porque no siempre estamos en el gobierno y si algún día cambia la situación, esas leyes pueden ser usadas en contra nuestra, ¿no? Entonces, bueno, estaría bueno que sea algo objetivo de cuándo es odio y cuándo, y eso seguro, sí. Así que, bueno, redondeando, lo que quedaría, vimos lo que hay o lo que no hay, lo que quedaría pendiente, incluir en el Código Penal como agravante por razones de odio, el odio político, el odio ideológico, la discriminación ideológica, el tema de la pauta, de regular la pauta, que estos son cuestiones para los poderes legislativos, bueno, el nacional en materia penal, en materia de pauta para los poderes legislativos de nación, provincia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios, y algo pendiente para el Ejecutivo, inteligencia criminal, ¿no? No nos pueden sorprender los copitos, no nos pueden. Bueno, las dejo picando para que tomen notas, se la apropien, la legisladora presente, la no presente y le den forma y bueno, y ojalá se pueda avanzar. Muchas gracias. Bueno, ya para culminar el panel de violencia política, damos la palabra a María Rosa Martínez, a la compañera. Bueno, Gracias. muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por esta invitación y la verdad, con muchas ganas también de felicitarles. A Estela en primer lugar y también a Flavia, a Silvina, a Lu que anda por ahí, a todas, a ese equipo maravilloso. La verdad que yo a la mañana estuve un ratito escuchando a las universidades, hablando de redes y de resoluciones y de autonomía académica y de formación y de feminismo, y fue poquito. Me hubiera gustado compartir más, pero la verdad que creo que un congreso de estas características es una enorme oportunidad para poner en común miradas, desafíos y acción. Yo soy peronista, así que a mí me gusta la realidad efectiva que le debemos a Perón. Me gusta porque me parece, y también me gustó mucho el título de este panel, de esta instancia, que habla de violencia política, violencia de género y democracia. Cristina hace muy poquito en La Plata decía que a partir del 1 de septiembre había un paso en falso, un paso trascendente en términos de ruptura democrática. Yo creo que viene siendo. Es cierto que vivirlo de manera personal y además para el pueblo argentino vivirlo con ella, en particular como protagonista en un hecho tan aberrante de violencia política que al otro día o en ese momento no queríamos ni pensar que hubiera sido si se hubiera hecho realidad el magnicidio, el magnifemicidio. Pero también la tenemos a Milagro presa apenas asumimos el gobierno y asumió Morales, de una manera casi burda y reiterada de causas que se abren y no se cierran y no se condenan y no se definen y cuando se definen aparece otra.
y hemos tenido a lo largo de este periodo, sobre todo de este periodo post-neoliberalismo salvaje, muchas expresiones antidemocráticas. La verdad que el panel ha dicho muchas cosas en las que yo estaba pensando, sobre todo vinculado a la construcción de esa otredad, de ese otro como cosa. Yo me acuerdo, tengo presente cuando pienso en estas cosas, las paredes pintadas con Viva el Cáncer, con Evita, ¿no? Y también pienso en nosotras, las militantes de los 70, que tuvo que pasar mucho tiempo para que autopercibiéramos, reconociéramos que la violencia y la tortura había sido un ensañamiento particular con nosotras. Y la violencia sexual, el hecho de sostener la vida de las compañeras hasta que dieran vida y después matarlas, esa era una cosa que cuando pudimos verbalizarla y pensarla, y hubo mucha investigación hacia eso, me acuerdo de María Sonderegger y de Violeta Correa recibiendo testimonios, fue muy aberrante, muy doloroso, porque ahí también sentimos que los dictadores habían hecho de nosotras cajas sin vida. Y empezamos a darnos cuenta de cuánto ese ensañamiento era particularmente de género, además de ser político. Yo creo que cuando hablamos de violencia política y de democracia, me parece que también es la asociación de patriarcado, neoliberalismo y capitalismo. Lucía decía lo colectivo, lo individual en juego en esta dinámica. Y por supuesto que particularmente el capitalismo para autoabastecerse ha necesitado de trabajos no remunerables, trabajos que significan reproducción y cuidado de la vida, en el cual las mujeres hemos sido instaladas, cristalizadas. Y por más que hemos salido de nuestras casas, me gusta cuando Dora Barrancos dice de las casas a las plazas, y no todas nombramos a las madres y a las abuelas, que además, como decía Eve, se sienten paridas por sus hijos. O sea, ese dolor profundo lo que hizo fue obligar a una salida desde las tripas, desde lo que más se siente, que es la vida de aquel que uno le ha dado vida. Entonces creo que la asociación es bien directa todo el tiempo. ¿Por qué el capitalismo nos necesita inferiorizadas? Y porque necesita una fuerza de trabajo que no para y que no se paga. Y que en estos últimos tiempos las estadísticas, el INDEC, el estudio del tiempo, el uso del tiempo de las mujeres, siempre da bastante más a las mujeres en esas tareas que a los varones. Y en esas tareas que no solamente no son remuneradas en la casa, sino que tampoco son remuneradas a la hora del trabajo en la comunidad, donde también padecemos violencia política. Yo me acuerdo que después de la dictadura, en el barrio donde yo vivía, las mujeres nos organizamos porque había más pobres, había mucho más pobreza que antes de la dictadura. Y la verdad que queríamos que los pibes nuestros tuvieran un espacio físico donde jugar, donde hacer apoyo escolar. Después organizamos nosotros una colonia sin Estado, porque todavía no existía mucho el Estado, apenas terminó la dictadura. Y nosotras trabajamos para recuperar las instituciones barriales, la sociedad de fomento, trabajamos para que la escuela fuera una escuela no de chapas con 3 horas, sino una escuela con las horas que correspondían. Después trabajamos para armar una guardería comunitaria. ¿Y saben qué? Siempre esos lugares los conducían los varones. La sociedad de fomento, que éramos, no sé, 25, 30 mujeres trabajando, la conducía un varón. Y la conducía un varón que venía poco, porque estaba ocupado, porque él sí trabajaba. Y la escuela, la cooperadora de la escuela, también la conducía un varón, porque era muy laborioso, sabía de albañilería. Pero las que íbamos todos los días a hacerle la merienda a los pibes, acompañábamos a la familia que no tenía por ahí, que padecía violencia de género, y esa mujer había que ponerla de pie, empoderarla y laburar con ella, y hacíamos grupos y nos organizábamos.
no éramos albañiles, era él. Y eso también era violencia política. Y era esa violencia política chiquitita que es difícil de percibir. Yo digo que uno se hace feminista viviendo. Y por suerte, las jóvenes y los jóvenes, como les vamos transmitiendo algunas cosas y hay algunas alertas mayores, y ahora que si nos ven, María hablaba de sindicalismo y yo pensaba en la foto del cordobazo que conocimos todas, hasta Tosco y Raimundo Ongaro. Y las mujeres que estaban a los costados nunca salían en la foto, las descubrimos hace poquito. Y estaban en la primera fila. Nos pasó lo mismo. Claro, en el centro. Claro, en el centro de la marcha, pero no salían en la foto. Eran particularmente invisibles. Y siempre la compañera decía esa cuestión de rechazo a lo bravo de las mujeres, a las mujeres bravas. Evita, si bien la revolución del peronismo la hizo el pueblo y lo hizo a Perón, y fue Perón quien la hizo, y Eva Perón, pero fue el pueblo el 17 de octubre, si no, no hubiera habido peronismo, a quien se veía como con mucha más crítica era ella, porque se reunía con los sindicalistas, porque le decía a Perón lo que tenía que hacer, lo manejaba Perón. Y además porque era ese nexo casi invisible entre la realidad cotidiana de nuestro pueblo y las decisiones políticas. Yo siempre digo, y hay una compañera que se llama Julia Rosenberg que dice lo mismo, que es historiadora, ella sí tiene data, que Eva no es que no fue vicepresidenta porque estaba enferma. Quijano se murió a los 3 meses de ser vicepresidente y nadie se pensó que Quijano estaba enfermo. Eva no fue vicepresidenta porque era imposible. Era imposible para esos militares, era imposible para la gorilada que creía que era una prostituta puesta en la casa de un general o de un coronel primero y que había usurpado un pedazo del lugar que le correspondía a las mujeres de la élite porteña, no a ella que era bastarda. Entonces, yo coincido totalmente con lo que decías de la necesidad de construir el odio primero, después construir esa otredad cosificada y después violentarla hasta el máximo que se pueda. Pero empieza desde abajo, desde lo cotidiano, desde lo diario. Con Eva se fue construyendo y en esa rebeldía maravillosa de ella, diciéndole a las señoras de la beneficencia que ella no estaba para eso en esta historia y echándolas del lugar habitual. Por eso digo que las mujeres, cuando hablamos de democracia y de violencia, tenemos que también volver a hablar de revolución, porque lo que necesitamos es eso. No va a ser sencillo, no va a ser algo, como decía Lucía, que nos cedan, porque hay una maquinaria que es muy superior a la que cotidianamente podemos manejar. Insisto con el tema económico, somos baratas. Y garantizamos casi gratis. Y garantizamos vida, reproducción y reproducción de la fuerza de trabajo. Porque criamos los hijos que van a ser aquellos que laburen a la par nuestra y a la par que, como nos hemos ido liberando y hemos ido conquistando algunos derechos, tenemos triples trabajos. Entonces me parece que nosotros tenemos el gran desafío de discutir los poderes. El poder que se ejerce violentamente hacia nosotras, esta persecución casi obsesiva de la justicia, Lucía decía lawfare, yo digo guerra judicial porque me resulta más sencillo, y es guerra judicial y mediática, sistemáticamente horadando la conciencia, porque termina entrando la visión de nuestro pueblo, la composición de quién es ella, para terminar de exterminarla. Y no hay con qué pararlos. Las leyes sirven. Yo anoté alguna que me tiraste, que tenemos que trabajar en la Cámara de Diputados de la Nación, en una difícil composición de fuerzas, pero siempre hay que llevarse
hay que tirar la pelota, porque si no, si es por relación de fuerza, el pueblo nunca la tuvo, nunca tuvimos una relación de fuerza favorable a las transformaciones que queremos hacer. Pero esa persecución obsesiva hacia la figura de Cristina, que Cristina, cuando pensé en esta charla, encontré un relato de ella, de una cena que tuvo con Néstor y con Mañeto, cuando Néstor era presidente. Mañeto fue el principal opositor a la candidatura de Cristina. Decía que no lo iban a tolerar. Cristina, sutilmente, nunca fue sutil, le preguntó a Mañeto cuál era el porcentaje que tenía dentro del diario, de la empresa, del multimedio ya, y él le dijo, con bastante mala cara, que tenía un porcentaje menor a la familia. Pero a Ernestina le decía la directora, no tenía nombre. Y a los hijos le decía la familia. Había llegado a una conclusión accionaria por la cual todos tenían el mismo poder a la hora de tomar las decisiones. Él, Arata y Pagliaro, creo que se llama el otro, que habían sido en principio empleados. Habían entrado por la política, habían entrado vía Frigerio, el desarrollismo, y se habían convertido en casi dueños. Y la verdad que la figura esa de la directora y la disminución hacia quien tenía algún poder se transmitía cada vez que decía alguna otra cosa. Cuando se fue Mañeto, Néstor le dijo, sos picante, Cristina, sos picante, hacerle esa pregunta a este hombre que se siente tan superpoderoso. Y al tiempo, Mañeto sacó un artículo, que era todo verso, en el que decía que en una discusión entre Cristina y Néstor, habían terminado con Néstor golpeándola con un diario en la cabeza. Fíjense, psicólogos, compañeros, un diario en la cabeza. Eran las ideas y era el poder de lo mediático. Las dos cosas juntas. Era para que Freud se hiciera una panzada. Y después dijo que en otra pelea con Máximo le había tirado una torta en el medio del pecho que le había manchado toda la ropa. Era realmente para tomarlo como estudio de caso, qué le pasaba a este hombre con esta mujer. Pero le pasaban muchas cosas, las mismas cosas que hoy le pasan a estos jueces, a estos fiscales, a este poder que empoderó mucho más estos 4 años de la derecha, porque no es lo mismo venir en un espacio de resistencia y construcción política de derechos como nos pasó en los 12 años, de a poquito, cimentando. Néstor decía siempre, estamos saliendo del infierno, pero estamos en el purgatorio. Nunca hacía demasiadas exclamaciones de los logros, porque era plenamente consciente de lo difícil que era. Yo digo que era bastante feminista a pesar de ser varón, porque, bueno, él peleó por la ley de identidad de género más que ninguno, cuando nadie le creía en la Cámara que se iba a poder votar, y cuando sentían los otros compañeros que era una causa medio pequeña. No hay causas pequeñas. Cada causa tiene su lugar en este camino de, yo digo, revolución de las cosas. Lucía decía, me ha tocado vivir en este tránsito de cambio de época. A mí me ha tocado vivir en una época en la que nos decían juventud maravillosa y en la que militar no era una cosa demasiado arriesgada, era casi una voluntad necesaria. No militar era ser medio boludo. No militar era mirar para otro lado, no militar era, digo, que era hasta no querer tener amigos, porque uno tenía amigos, compañeros, novias, proyectos. Esa época sí que era fuerte. Después me tocó otra mucho más difícil. Pero yo creo que en este cambio de época, lo que necesariamente tenemos que hacer muchas veces cuando nos ponemos a mirar el camino, primero las viejas, las abuelas y las madres, sin ninguna duda son faro, sin ninguna duda, porque encontraron el camino y tardaron 40 años. Lo que no podemos pensar nosotros es que cuando uno tarda en esa construcción 40 años, la ganó, la tiene que seguir acumulando, porque cuando el macrismo quiso avanzar sobre el 2x1,
las abuelas no solo se pararon, sino que dijeron, ese 2x1 no va a existir, pero porque ya había una acumulación de poder y el pañuelo lo llevamos todos. Entonces, yo creo que en ese atreverse, desde los feminismos, nos tenemos que atrever, no sé si solo a hacer leyes, también a discutir fuertemente la justicia. La justicia es un hueso duro de roer. No se puede gobernar con tanta contradicción entre el poder legislativo, el judicial y sin gobernar desde el Ejecutivo. Es muy difícil, es casi imposible. Hoy la justicia volvió ayer a hacer el fallo en el que la trata Cristina de artimañosa porque vuelve a votar en la Cámara de Senadores quién va a ser el que reemplace, el que ingrese al Consejo de la Magistratura. Un Consejo de la Magistratura amañado en el cual el presidente de la Corte, que tiene que elegir y juzgar los jueces, es el mismo que el presidente del Consejo de la Magistratura y volvió a una ley que estaba vetada. O sea, que ellos mismos habían dado de baja. Nosotros estamos frente a una situación en la que si no enfocamos nuestra tarea para garantizar la democracia en este Poder Judicial que ya condenó a Cristina, que ya la condenó mediáticamente. Es más, tan agrandados los fiscales que llegaron a decir que no van a contestar ninguna prueba y eso ya demuestra de por sí que ellos tienen razón. Yo la verdad que creo que se están pasando. Tengo que terminar y me encantaría escuchar. Yo le decía a Silvina, no hay tiempo para preguntas ni para intercambios, que es lo mejor de todo esto, ¿no? Que uno hable. Pero me parece que tenemos que pensar seriamente en no naturalizar ninguna de las categorías de las cuestiones que están pasando, ni la guerra judicial, ni la ofensiva mediática, ni la cosificación. La otra vez conté en una reunión que durante la dictadura nosotros primero éramos jóvenes solidarios, los mejores del barrio. Después pasamos a ser subversivos y después pasamos a ser terroristas irrecuperables. Y ahí, ¿qué valían nuestras vidas? Nada, si éramos eso. Nosotros, nosotras, si hablamos de política, los peronistas, la verdad que somos grasas, mugrientos, planeros, bueno, locas, cucas. Locas eran las madres también. Son categorías que se crean, no naturalicemos nada, ni permitamos más nada. Tal vez no podamos controlar la pauta en esta etapa, todavía, pero nos tenemos que proponerlo. Te digo más, hay un decreto de necesidad y urgencia por el cual no se cumple la ley de medios. Hay que derogar ese decreto. Es fácil, es cortito. Y hay que... Claro, claro. Y hay que saber, compañeras, que si hemos salido del infierno y pasamos por el purgatorio y tuvimos un breve cielo entre el 2003 y el 2015, lo podemos recuperar, pero no nos quedemos tranquilos. Lo podemos recuperar, pero hace falta militancia, claridad, objetivo, estrategia, táctica, aquellas categorías que parecen de otra época, pero son valiosísimas a la hora de empoderarnos. Y las mujeres vamos a discutir la economía. No nos queremos quedar con un trabajo que nos pesa, nos agobia, nos cansa y encima no nos pagan. Es amor, yo siento todo el tiempo que es amor, pero no está remunerado. Y el trabajo se paga. Gracias. Sí, la verdad que es un panel para seguir hablando y debatiendo, pero estamos ya en el cierre. Gracias, compañeras. Me queda resonando algunas palabras: participación, organización, revolución. Se habló de revolución acá y pensaba, para resumir, que ante esta violencia política, esta violencia que hoy también se habló, que tiene a una de las grandes enemigas, somos nosotras, somos las feministas. Entonces, a esta violencia política oponerle más y más y más organización feminista, que ese va a ser el camino. Un gran aplauso para las compañeras y vamos al cierre. Muchas gracias a todas por estar
A continuación, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, hará entrega a las disertantes de un presente. Bien, Flavia Delmas va a hacer la entrega. Ah, bien. Un honor que venga Flavia, vamos Flavia. Hace entrega del presente, entonces, Flavia Delmas, de esta bolsa que contiene un cuadro en conmemoración de las mujeres del Bicentenario de la provincia de Buenos Aires, el segundo número del libro Ellas no fueron contadas y también el libro con la recopilación del primer congreso. Vamos a hacer una foto colectiva. Pedimos a las disertantes y a Flavia que pasen al frente, a las y los presentes si pueden ponerse de pie para esta foto. Pará, pero voy a agarrar una de estas. Lo que ustedes tienen, que ese ya no fueron contadas. Y agarramos cada una para mostrar las reproducciones del ministerio. Muy bien, muchísimas gracias a todas y todos. Las y los invitamos